gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo 25. Mateo 25, leeremos desde el versículo 14 al 30, una parábola que viene acto seguido de la parábola última en la que estuvimos meditando. Recordaréis que estuvimos meditando en la parábola de las vírgenes, y esta parábola viene justo después en Mateo capítulo 25. Por tanto, es una segunda parábola apocalíptica como la anterior, porque nos está describiendo cómo es el reino de los cielos en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. En la parábola de las 10 vírgenes se nos exhortaba a estar preparados, a estar dispuestos, a estar atentos. Ahora en esta se nos exhorta a ser diligentes, a usar aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos en obediencia a Él, en servicio a Él. Un poco antes, en Mateo 24, 42, encontramos esta expresión: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues. Y más adelante, en Mateo 25, 13, cuando acaba de explicar la parábola de las vírgenes, de nuevo se nos dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y este es el sentido y el propósito de estas dos parábolas en esta sección del Evangelio de Mateo. Que estemos atentos, porque el Señor puede venir en cualquier momento, en cualquier instante. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo bajo sus ojos, bajo su mirada, como siervos suyos? Pero antes necesitamos romper aquí un pequeño mito, y es que la palabra talento nos puede traer un poco de confusión, ¿verdad? En castellano un talento es una habilidad. Y si hiciéramos aquí una noche de los talentos, ¿verdad? Uno saldría a bailar sardanas y el otro a tocar la trompeta y el otro a pintar un cuadro con los pies, y diríamos: ¡guau! ¡Cuánto prodigio hay en esta iglesia!, ¿no? La noche de los talentos. Evidentemente un talento es una habilidad, pero recordemos que en el contexto en el que estamos de esta parábola es una moneda. Por tanto, un talento es un valor, es un precio, y en esta parábola hemos de leer talento no solo como una habilidad, sino como todo aquello que el Señor ha puesto en tus manos. Todo aquello precioso, todo aquello de valor que el Señor ha puesto en tus manos es un talento. La vida, el aire que respiras, el dinero, la familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu trabajo, tus dones, tu inteligencia, tus habilidades. Todo lo que el Señor ha puesto de valor en tus manos son talentos. ¿Cómo los estás administrando? ¿Cómo los estás usando? Un talento era una moneda de mucho valor. Recordemos la parábola también de los dos deudores, donde uno debía 10.000 talentos. Hicimos un cálculo rápido y el talento venían a ser unos 200.000 euros. O sea que no es poca cosa, ¿verdad? Uno de vosotros pensará: con eso yo ya salgo de la hipoteca. Con un talento. Repito que talento en esta parábola representa todo aquello que el Señor ha puesto en tus manos, que es precioso, que es de valor, ya sea que cantes bien, ya sea que seas hospitalario, ya sea que tengas capacidad de servirle, ya sea que el Señor te haya dado el don de evangelizar, cualquier cosa. ¿Qué talentos te ha dado el Señor? ¿Eres una persona inteligente? ¿Cómo usas tu inteligencia? ¿Tienes don de gentes? ¿Cómo usas esa facilidad? ¿Tienes salud, juventud, alegría? Todo lo que el Señor te haya dado, ¿lo estás usando en servicio a Él? ¿Para su reino? Vamos a hacer esta lectura, Mateo 25, empezando en el versículo 14. Porque el reino de los cielos
es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Esta es la segunda de estas parábolas apocalípticas que vemos en este capítulo. Nos fijábamos en el capítulo 25, versículo 1, donde dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Recordáis? Y decíamos, es la primera parábola que nos encontramos en donde no dice el reino de los cielos es, sino el reino de los cielos será. Está hablando del futuro, cuando el Señor venga, será como esas 10 vírgenes que estaban preparadas, tenían aceite en sus lámparas. Esta parábola también es una parábola apocalíptica, pero vemos en el versículo 14, 25-14, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Aquí está en el presente. Realmente, si miramos en el original griego, vemos que no dice ni es ni será, dice por tanto. Aquí Reina Valera, cuando tradujo, se tomó esta licencia de poner el reino de los cielos es. En el original griego dice por lo tanto. Del mismo modo, son 2 parábolas que van seguidas. La parábola de las 10 vírgenes dice el reino de los cielos será, y a continuación dice del mismo modo el reino de los cielos será como este hombre que deja todo en manos de sus siervos. Está hablando también del futuro, está hablando de cuando el Señor venga. Y lo primero que vemos, vamos a destacar varias cosas en esta hermosa parábola. Lo primero que vemos es que en esta parábola hay un amo, y un amo que lo tiene todo. Todo es del amo, todo pertenece al amo. Todo lo que estos siervos tienen en sus manos, lo tienen porque su amo y Señor lo ha depositado en sus manos, no es suyo. De hecho, la palabra que usa aquí para siervo es doulos, esclavos. El esclavo no tiene nada que sea suyo. Y si su amo y Señor le permite usar el pronombre mi casa, mi tiempo, mi caballo, mi familia, mi comida, es porque su amo se lo ha dado. Así con nosotros, queridos hermanos, queridos amigos. Todo lo que tú llamas mío no es tuyo.
te ha sido dado. Eres un mayordomo delante del Señor nuestro Dios. El universo es suyo. El aire que respiramos ahora es suyo. Los dedos de tus pies no son tuyos. Los cabellos de tu cabeza, tus hijos, tu esposo, tu mujer, tu trabajo, tu tiempo, tu salud, tu juventud, no es tuyo. Es suyo. Y tan grande es su gracia y su misericordia que nos lo da siendo suyo y nos deja que lo llamemos nuestro. Pero todo cristiano debe tener en su mente y en su corazón esta actitud de mayordomía. Somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No nos pertenece. Todas las bendiciones que el Señor te haya dado son suyas. Leemos en el versículo 14 que este amo, este Señor, que lo tiene todo, dice que entregó sus bienes. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¡Qué tremenda expresión! Todo lo puso en sus manos. No dice que el amo se fuera y dejó algunas cosas a su cuidado. Mira, os dejo el ganado, mira, os dejo los siervos, os dejo mi casa para que la cuidéis. Sino que dejó todos sus bienes en sus manos y él se fue lejos. ¡Qué responsabilidad! Leo esta parábola y me acuerdo de José y Potifar. Todo estaba en sus manos. ¡Qué confianza tan grande! ¡Qué confianza tan grande! Esa es la confianza que Dios ha puesto sobre nosotros. Todo es suyo, todo lo ha creado Él, todo lo ha puesto en nuestras manos. Todo lo terrenal, por supuesto, este planeta, ¿cómo debemos cuidarlo? Los cristianos hemos de abogar por la ecología, sí, no en un sentido panteísta, ¿verdad? La madre tierra, no. En un sentido de mayordomía. El Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo cuidamos de lo que tenemos? El aire, el mar, los bosques, los hijos, la música, el arte, la familia. Todo está en nuestras manos por su bondad infinita. Todo es suyo, pero Él nos lo ha confiado en un acto enorme de generosidad. Eso en un sentido terrenal, pero si hablamos en un sentido espiritual, más aún, ¿qué responsabilidad tenemos la Iglesia del Señor? Porque nos ha dado lo más precioso, su palabra, su espíritu, la salvación, al Señor Jesucristo. El Evangelio lo ha puesto en nuestras manos. Todo lo que es del Señor, Él lo ha puesto en nuestras manos en un enorme acto de generosidad. Más aún, continúa la parábola diciendo que, en el versículo 15, este amo dio a sus siervos, pero no les dio a todos igual, ¿verdad? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Si es cierto que todos los seres humanos reciben de la bondad del Señor, no todos la reciben en la misma medida. Si es cierto que todos los cristianos son objeto de la gracia y de la misericordia del Señor, a unos se les dan unas capacidades y a otros otras capacidades. A unos se les da una responsabilidad, a otros se les da otra responsabilidad. Pero Dios es justo. Dios no va a pedir a aquel que le dio 2 talentos que los haya multiplicado en 5, ¿verdad? Fijémonos, encontramos la misma expresión de alabanza. Aquel que tenía 5 y lo multiplicó en 5, bien, buen siervo y fiel. Y aquel que tenía 2 y los multiplicó en 2, bien, buen siervo y fiel. Nuestro Dios es justo. Sabe que da unas capacidades, sabe que da unos talentos de acuerdo a aquellas capacidades y te está pidiendo a ti que seas responsable con lo que Dios ha puesto en tus manos. Sea mucho o sea poco, que seas responsable ante ello. A sus siervos el Señor les da de sus dones. No a algunos privilegiados, a todos sus siervos les da unos talentos, a cada uno conforme a su capacidad, dice el versículo 15, a unos más, a otros menos. Estamos seguros de que hay siervos del Señor que tuvieron 5 talentos, ¿sí? Moisés, Daniel, el rey David, el apóstol Pablo. Y dices, caramba, esos tuvieron 5 talentos y los multiplicaron en 5.
Claro que sí. Qué servicio, qué entrega, qué devoción, continuamente sirviendo a su Señor. Qué capacidad, qué influencia. Hace un tiempo leí una biografía de Charles Spurgeon. Os lo recomiendo. Cuando iba leyendo esas páginas, yo como pastor me iba sintiendo un enanito, cada vez más pequeño. Decía, qué hombre, por favor. Qué capacidad de trabajo, qué capacidad de servicio, qué entrega, qué devoción. En su corazón estaba siempre presente el reino, la extensión del reino de los cielos. Pero él no usó toda la capacidad que Dios le había dado para labrarse una gran carrera política o para montar un fantástico negocio. Él dedicó todo lo que el Señor le había dado para el reino, para multiplicarlos, para la extensión del Evangelio. Su iglesia congregaba miles de fieles, fundó un seminario, un orfanato, muchos puntos de misión, iglesias. Sus sermones siguen hoy día usándose y siendo de bendición para muchos creyentes. Seguro que el Señor le dio 5 talentos y que los multiplicó en otros 5 en su servicio a Él. Pero muchos de nosotros no nos sentimos identificados con esos 5 talentos, ¿verdad? Decimos, ay, yo creo que 4, 3, 2, 1,5. Nos sentimos menos capacitados. El Señor ha puesto otros dones, otras capacidades en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con aquello que el Señor ha puesto en mis manos? Tal vez digas, el Señor a mí me ha dado poco. Tengo poco tiempo. Tengo pocas fuerzas. Tengo poca inteligencia. Tengo pocos dones. Sirve a tu Dios con lo que Él te ha dado. Yo me maravillo de aquel joven que abre el zurrón y saca 5 panes y 2 peces y los pone en las manos del maestro. Era impensable que el Señor pudiera hacer aquello. Con lo poco que el Señor haya puesto en tus manos, sírvele y maravíllate de cómo Él se goza en hacer de lo poco mucho, de forma inimaginable, impensable para nosotros. Él no te va a exigir 5 si te ha dado 2. Pero tampoco mires a tu vecino. En esta parábola no dice nada de que estos siervos empezaran a dialogar entre ellos. Uy, tú tienes un talento, ¿qué estás haciendo con él? Bueno, la que te va a caer cuando venga el Señor. Ya lo estás enterrando, ya verás tú ya. Tampoco el que tenía 2 se esforzaba por multiplicarlos, miraba el que tenía 5, ¿verdad? Claro, si yo tuviera 5 como aquel, ya podía hacer esas cosas ya, pero con 2, ¿dónde voy con 2, hombre? ¿Dónde voy con 2? Los siervos no se miraban los unos a los otros, estaban viviendo su responsabilidad y su mayordomía respecto a su amo y Señor. Y este es el mensaje de la parábola. Dejemos de mirarnos los unos a los otros, por favor. Si yo tuviera los dones de fulanito, claro, aquel como le han puesto más responsabilidad. Yo con lo que voy a hacer, ¿dónde voy? Mejor me quedo en casa. Que trabaje, que sirva aquel al que el Señor le ha dado mucho. Por favor, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? Sírvele. No mires a tu alrededor. No mires a los demás ciudadanos del reino. Mira al Rey del reino. Porque es a Él a quien tienes que agradar. Es a Él a quien tienes que servir. Y hazlo por amor a Él. Huyamos del legalismo. Tengo que cumplir con unos requisitos para que Dios esté contento conmigo. Huyamos del fariseísmo. Tengo que comprometerme en este ministerio porque quiero que el pastor me vea. Huyamos del moralismo. Huyamos de las obras para hacer méritos. Huyamos de todo eso. Trabajemos con nuestros talentos, pongámoslos al servicio del Señor, multipliquémoslos, porque es Él el que nos está mirando. Coram Deo, mirando al Señor, porque el Señor nos está mirando, bajo su mirada, nada más. Y entonces habrá gozo, satisfacción, estaremos sirviendo al que es Rey de Reyes. Si tienes 5 talentos, busca multiplicarlos en otros 5. Si tienes 2 talentos, busca multiplicarlos por 2. Si tienes 1, no seas negligente, no pienses, ¿dónde voy con 1? ¿Qué poquito puedo hacer? Además, 1, ¿y si lo pierdo? ¿Me presento con 0?
delante de Dios? Multiplícalo en uno más y confía en el Señor que Él da a cada uno de nosotros conforme a su capacidad. Recuerdo una hermana ancianita que conocí en un viaje, en una iglesia a la que fui a predicar. Después del culto, estábamos comiendo juntos y ella sacó la conversación diciendo, bueno, pues hablando de sus pocas capacidades, ¿verdad? Diciendo, qué poquito tengo yo. Soy una mujer anciana, jubilada, y decía, pero un día pensé, ¿qué es lo que tengo? Tiempo. Estoy jubilada, tengo tiempo. ¿Y qué más tengo? Un bono de transporte que me da el ayuntamiento. ¿Qué hizo? Y lo digo en serio, no va en broma. Empezó a subir a todos los autobuses que encontraba paseando por la ciudad con folletos de la iglesia, se sentaba, ¿verdad? Y cuando alguien se sentaba a su lado, claro, no podía saltar del autobús, no se podía escapar, ¿verdad? Le daba los folletos, le empezaba a hablar del Señor. Y aquello dio fruto a su tiempo, empezó a asistir gente interesada en el Evangelio a aquella iglesia. Tengamos esta mentalidad de esta hermana. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en mis manos? Pues lo voy a usar para gloria de Dios, al servicio del Señor. Aquella anciana tenía poco, y aquel poco lo puso a servicio del reino, y el Señor lo usó. Nos dice la parábola, versículo 14, que luego el amo se fue lejos. El amo de la parábola, por supuesto, representa al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también se fue. Y cuando el amo no está, qué inercia, ¿verdad?, en los siervos a relajarse. Ya no me está observando. Ya puedo vivir la vida de otra manera. Se fue, pero sabían que iba a regresar. Nos dice la parábola que tardó, pero que iba a regresar. Dice que se fue lejos, versículo 14, y después de mucho tiempo, versículo 19, regresó, y probablemente por sorpresa. En aquel tiempo no había emails ni WhatsApps, ¿verdad? No podía enviar una notita diciendo, vengo mañana. El amo llegó, se presentó en la casa. No sabemos qué es lo que había ido a hacer. Dice que fue lejos, seguramente a cuidar en sus negocios. Mejor se fue hasta la India a buscar un proveedor de seda o de cualquier otra cosa para sus negocios, para su comercio. Y regresó al cabo de tiempo, puede que estuviera años fuera. ¿Qué es lo que iba a encontrar? Cuando regresara, ¿qué es lo que iba a encontrar en su casa? Su ganado, sus siervos, sus tierras, sus negocios. ¿Cómo aquellos mayordomos los habían estado cuidando? Así con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se fue, pero nos encomendó todo lo que es suyo. Sus discípulos, sus hijos, su evangelio, su iglesia. Se fue, pero nos dijo, sois la sal de este mundo. Se fue, pero nos dijo, yo soy la luz, ahora vosotros sois la luz de este mundo. ¡Qué responsabilidad para nosotros! ¡Qué confianza tan grande la de Él! Y qué responsabilidad tan grande para nosotros. Entonces regresó, versículo 19. Regresó de su viaje después de mucho tiempo para pasar cuentas con sus siervos. Del mismo modo el Señor Jesucristo regresará. Leemos en el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor vendrá y entonces seremos evaluados como siervos. Seremos juzgados según lo que hayamos hecho, según nuestra responsabilidad, según nuestra fidelidad. Porque hay un juicio, hay un momento de pasar cuentas delante de Dios. Y estas parábolas apocalípticas son un mensaje de advertencia para el cristiano, para que vea cómo está viviendo su vida cristiana. ¿Y qué cara voy a poner delante del Señor cuando Él venga? ¿Cuál será mi expresión? ¿Cuál será su gozo al observar mi vida? Hay un día del juicio. Y si no eres creyente, tal vez estés pensando, no hay un día del juicio. No hay un día del juicio. A veces entre los estudiantes corren noticias, ¿no? Cuando mis hijos están en el instituto,
A veces comentan, hay un compañero que ha dicho que hay examen de castellano el miércoles, pero otros compañeros dicen que no hay examen el miércoles. Unos dicen que sí, que hay examen el miércoles, otros dicen que no hay examen el miércoles. Entonces, como padre, yo les doy este consejo a mis hijos. Ante la duda, prepárate para el examen del miércoles. Porque si vas confiado que no lo hay y resulta que te sientas en la silla y sí lo hay, no estarás preparado. Pero si lo hay, ya estarás dispuesto. Si no eres creyente y estás escuchando de un juicio, al menos la duda y el sentido común debieran de ponerte sobre tus pies y empezar a examinarte y decir, si lo hay, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Prepárate para encontrarte con Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Nos dice la parábola que estos dos buenos siervos negociaron. Aquellos talentos que habían recibido los pusieron en marcha al servicio de su Señor, porque su Señor, su amo, estaba en sus corazones. Querían agradarle a Él, querían que estuviera contento cuando regresara. El que tenía 5 talentos, déjame que sea un poco peliculero, ¿vale? El que tenía 5 talentos compró un barco y exportó dátiles por todo el Mediterráneo y hizo fructificar aquellos talentos. De modo que cuando su Señor llegó, aquellos 5 eran 10. Los había hecho crecer. El que tenía 2 talentos construyó nuevos graneros, plantó campos que antes no se habían plantado, amplió los corrales, hizo que aquellos 2 talentos, cuando su Señor llegara, eran 4. También los multiplicó. Cada uno produjo según su capacidad y según lo que se les había confiado. Ninguno perdió nada, al contrario, hizo crecer aquello que el Señor había puesto en sus manos. En Lucas 19, versículo 11, encontramos una parábola parecida, la de las 10 minas. La mina también era una moneda de aquella época, de origen griego, que valía unos 100 denarios. Se nos dice en Lucas 19, 11, que un siervo recibe una mina y con ella produce 10. Que otro siervo recibe una mina y con ella produce 5. Todos las hacen multiplicar, las hacen crecer, y ambos son felicitados por su amo y reciben honores de parte de su amo. Y cuando su amo regresa, se nos dice que vuelve como rey del país y pone al primer siervo sobre 5 ciudades y al segundo siervo sobre 10 ciudades. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá coronado como rey. Vendrá en gloria. Y entonces a nosotros nos evaluará en nuestro servicio. Entonces, cuando el Señor venga, verá nuestras obras y recompensará a sus siervos fieles. Recompensará a sus siervos fieles. ¿Y sabéis cuál es la recompensa? La vemos en la parábola. Más trabajo. Estamos pensando que el cielo será, una especie de oasis, ¿verdad? Un lago, unas palmeras, tumbarse a la Bartola. ¡Oh, qué bien el cielo! Entonces el paraíso dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque para el cristiano servir a Cristo en la tierra es una delicia. ¿Cómo será servirle en el cielo? ¿Cómo será trabajar para Él? Donde ya no habrá el estorbo del pecado, ni en nuestro alrededor, ni en nuestro propio corazón, donde podremos servir de una forma plena, completa, perfecta. Y si lo que Él ha puesto en nuestras manos aquí en la tierra lo llama poco, sobre poco has sido fiel. Y lo que hay allá y nos está esperando, Él lo llama mucho, sobre mucho te pondré. Si aquí en esta vida el Señor te ha dado 1 talento, o 2 talentos, o 5 talentos, y eso ya te parece una gran responsabilidad, ¿qué será cuando lleguemos a la ciudad celestial? ¡Qué maravilla! ¿Qué coro de querubines tendrán que dirigir nuestros músicos? ¿Qué galaxia? Si eres arquitecto aquí, el Señor te dirá, ven conmigo, vamos a empezar una nueva galaxia juntos. Te dejo que la diseñes.
¿Qué presupuesto celestial tendrá nuestro tesorero? Uf, qué susto, ¿verdad? Mayores responsabilidades. ¿Cómo será la escuela dominical del cielo? Bueno, allí seguro que los niños se portan como angelitos. Como poco, ¿sí? Veamos el servir al Señor aquí en la tierra un deleite, un gozo. Porque aquello que vamos a hacer eternamente es servirle, es adorarle, es magnificar su nombre, es eternamente. Y lo de aquí en la tierra el Señor lo llama poco y lo de allá lo llama mucho. Mucho. Pero hay un siervo que no sirve. Hay un siervo al que se le da un talento y lo esconde bajo tierra. Cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y entonces cuando el Señor llega le presenta 1000 excusas, ¿verdad? Es que tenía miedo, es que yo sé que eres muy exigente, es que si lo pierdo, es que, etcétera, etcétera, etcétera. Nos recuerda las excusas de esos convidados a la boda que no querían ir. Dice el versículo 24 y 25. Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo cuando leí este versículo me acordaba de Génesis capítulo 3. Tuve miedo y me escondí. Esa es la respuesta de Adán. Y ahora aquí este siervo, cuando el Señor le pide cuentas, dice, es que tuve miedo y el talento que me diste lo escondí. La misma expresión de temor. Tuvo miedo porque es un hombre duro, porque es un hombre exigente, pero ahora no tiene miedo de decirle en la cara, es que tú eres un hombre duro y un hombre exigente. Qué contradicción, ¿verdad? El miedo le llevó a no trabajar, a no servir. Miedo a hacerlo mal, miedo a hacer el ridículo. Hermanos, muchas veces el miedo, el temor puede parecernos una buena excusa para no hacer algo para el Señor Jesucristo, en servicio al Señor Jesucristo, pero fijémonos en esta parábola, el Señor no tiene eso como una excusa, sino como un reproche. ¿Tuviste miedo? El reino de los cielos es un reino de valientes, porque están sirviendo a su Padre Celestial y es el que les ampara, el que les protege, el que les guía, el que les cuida. La respuesta del Señor es contundente: siervo malo y negligente. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Malo, porque te correspondía como mi siervo haber trabajado para mí. Debieras haber trabajado con tesón cada día, de forma responsable. Eres malo. No puedes seguir siendo mi siervo. Y además negligente, perezoso, gandul. ¡Qué miedo, 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 miedo! ¿Qué has hecho? ¿Pegarte largas siestas estos 5 años? ¿Has barrido algún día la casa como mucho y con eso ya estás contento? No, tú eres mi siervo y te he puesto una grandísima responsabilidad en tus manos. Yo esperaba, dice el pasaje, como poco, que hubieras puesto ese talento en el banco y al menos yo no hubiera perdido porque habría intereses. Pero ese talento ya no es un talento. Han pasado años. Se ha devaluado. ¿Qué has hecho? El Señor no mira nuestras excusas, el Señor mira el trabajo de nuestras manos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos siervos? Escribe un teólogo, Franz. La diferencia reside en cómo hicieron uso de lo que se les había confiado. La preparación para el juicio parece entonces consistir en la acción que corresponda al privilegio que el siervo ha recibido, no solamente en la recepción de ese privilegio en sí mismo. Luego, no nos ha de sorprender que el criterio para el juicio no sea la profesión de fe, sino la práctica. El verdadero discípulo no es el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Padre. El verdadero cristiano no es el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Padre. La voluntad de Cristo.
la voluntad de Cristo. ¿Tienes tú también 1000 excusas para decir, yo no puedo servir al Señor? Con nada de lo que Él ha puesto en mis manos. Tienes 1000 excusas para decir, es que Él no ha puesto nada en mis manos. No tiene por qué pedirme responsabilidad. Leamos esta parábola y temblemos delante de la exigencia del Señor. Él es justo. Él es justo. Y este amo en la parábola no escucha esas excusas. Le castiga duramente. Dice que es echado en la calle, las tinieblas de afuera. Aquí está representando el infierno, la condenación eterna. Y su talento es dado a otro que sí es responsable, que sí sirve con sus dones. Y nosotros humanamente leemos esta parábola y nos sentimos, ay, Señor, pero si no ha hecho nada malo, tenía miedo. Y le excusamos, ¿verdad? Tenía miedo, escondió el talento para devolvértelo intacto. Al menos no lo gastó, faltaría más. Al menos no se fue de fiesta. Tenía el talento y te lo devolvió. En realidad no le debe nada a su amo, pero sí le debe, porque este siervo le debe a su amo todo el trabajo que no ha hecho. Todos esos años que él ha estado fuera, este siervo debía estar trabajando para él y no ha estado trabajando para él. Le debe esos años de trabajo. Pero además este siervo malo, le debe a su señor todo lo que ese talento no ha producido. No ha producido nada. Haz la prueba si quieres. Toma hoy 1000 euros. Levanta una baldosa de la cocina y escóndelos. Y dentro de 10 años recoge esos 1000 euros. Y dirás, no, he perdido. He perdido porque la vida se encarece y porque ese dinero no ha producido nada. He perdido, por supuesto. Aquí está la exigencia de este amo. Si al menos lo hubieras puesto en el banco. No un banco de España, claro. Porque entonces sí que el amo se hubiera enfadado con su siervo. Debe ser un banco suizo o sueco o alemán, pero un banco de España no. Si al menos lo hubieras puesto en el banco, me hubiera dado los intereses, no hubiera perdido. Pero hasta aquí llega el punto de la negligencia de este siervo. No trabaja nada en esos años y además lo que se le ha dado lo devuelve devaluado. Ha perdido, le ha hecho perder a su amo. Ese talento ya no es un talento. Así puede pasar contigo, así puede pasar conmigo. Estemos atentos. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? Vas a hacer un mal uso de lo que el Señor te ha dado y en el día final le vas a decir, Señor, aquí tienes lo que tú me diste. Exactamente igual. No, ¿cómo que exactamente igual? Lo has invertido en el reino, lo has usado a su servicio. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Una esposa? ¿La amas como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Unos hijos? ¿Los instruyes en los caminos del Señor para que teman al Señor? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Juventud? ¿La usas para tus caprichos, tus deleites, tus pasatiempos? ¿Y dónde está Cristo? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Riquezas? ¿Cómo las usas? Uy, si yo te explicara las vacaciones que me pego cada verano, y la casa, y el coche, y... ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, ¿dónde está Cristo? ¿Estás sirviéndole a Él? ¿Estás sirviendo al reino? ¿Estás sirviendo a tu Señor? ¿Estás sirviéndole con todo lo que tienes y con todo lo que eres? Tal vez estéis pensando, David, estás predicando mucho de las obras, ¿no? No sé si estás despistado, pero esto es la iglesia de la gracia, ¿eh? Ya, vale, tantas obras. Va a parecer que necesitamos las obras para entrar al cielo. ¿Acaso debemos de trabajar para agradar al Señor? ¿No creemos que somos salvos por gracia y por medio de la fe? ¿No basta decir entonces, ama al Señor con todo tu corazón? Teme al Señor, cree en el Señor, espera la venida del Señor. Yo os diré, y creo que esta parábola os dice, no es suficiente.
porque eso mismo es lo que había en el corazón del siervo negligente. El siervo negligente sabe que su Señor viene. El siervo negligente teme a su Señor. El siervo negligente respeta a su Señor. El siervo negligente sabe que ese Señor le va a pedir cuentas y sabe que está a punto de llegar, pero no le está sirviendo. ¿Y qué pasa con él? Echadlo fuera. Echadlo fuera. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Efesios capítulo 2. Para buenas obras. Y si no hay en tu vida esas buenas obras, tiembla. Tiembla. Porque un manzano da manzanas, un peral da peras y un cristiano da buenas obras, si en verdad, de raíz, es cristiano y si la savia del Evangelio corre por sus venas. Tiembla. Si no hay esas buenas obras en ti, si eres como este siervo negligente, el mensaje de la parábola es contundente. Este no es mío, échalo fuera. Échalo fuera. Porque los que son del Señor le sirven en espíritu y alma. Porque los que son del Señor, el agradar al Señor está lo primero en sus corazones. Este siervo negligente recibió un talento, tuvo miedo, lo escondió y el Señor le llamó siervo inútil. De nada te sirve creer en Dios. Los demonios creen y más que tú. Saben la Biblia mejor que tú. De nada te sirve arrepentirte de tus pecados. Judas se arrepintió y fue y se ahorcó. De nada te sirve una fe pasiva, una fe seca, una fe inútil, una fe muerta, una fe sin fruto, una fe que no siente, una fe que no actúa, una fe que no ama, una fe que no se mueve. Una fe de verdad es una fe viva. Es una fe que da fruto. Es una fe que sirve. Por tanto, abundemos en obras de servicio al Señor. Y en esta parábola está la gracia, está la fe y están las obras. Está la gracia porque todo lo que estos siervos tienen, lo tienen porque el Señor se lo ha dado. No tendrían nada de ellos mismos. Está la fe porque los 3 siervos están esperando a que su Señor venga, a que su Señor regrese y a que su Señor venga a pasar cuentas con ellos. Y están las obras porque hay un trabajo de estos siervos, de los 2 que son diligentes, de los 2 que son responsables y multiplican aquello que el Señor les ha confiado. Somos salvos por somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Quisiera leer Santiago 2:14, un pasaje que todos conocéis muy bien. Y Santiago recalca esta realidad. Santiago 2:14 hasta el 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuál es tu fe? ¿Una fe muerta, sin fruto, inerte, sin obras? ¿O una fe viva, auténtica, que brota, que da fruto para el Señor? Multipliquemos nuestros talentos. Y multiplicar nuestro talento no tiene que ver con alcanzar nuestro máximo potencial, ni desarrollar nuestros dones. Multiplicar nuestros talentos tiene que ver con agradar al Señor, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Tiene que ver con cumplir los 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Fijémonos en la conclusión del Señor, Mateo 25, 31. La conclusión del Señor Jesús respecto a estas parábolas. Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Recordemos las 5 vírgenes. 5 vírgenes sensatas, preparadas para la venida del esposo, que tenían sus lámparas llenas de aceite. Estemos así de preparados para la venida del Señor. Recordemos ahora estos 2 siervos diligentes que trabajaron para hacer prosperar los negocios de su Señor. Y cuando el Señor vino, estuvo contento, satisfecho, y les hizo entrar en su gozo eterno. Y el Señor nos dice que hemos de servirle a Él y amar al hermano. Nos dice que hemos de dar de beber al sediento, de comer al hambriento, de visitar al enfermo, sabiendo que cuando lo hacemos a uno de estos más pequeños, es como si lo estuviéramos haciendo a Él. Obras, porque hemos sido salvos y comprados para abundar en estas buenas obras. Porque cuando un cristiano es de verdad cristiano, abundan en él este fruto de arrepentimiento y de fe. Buenas obras, pongamos aceite en nuestra lámpara, multipliquemos nuestros talentos, el Rey viene pronto. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos ha dado a todos una bendición, una salvación, unos dones, unos talentos, unas bendiciones materiales y unas bendiciones espirituales. Ha puesto todo eso en nuestras manos y cuando Él venga espera poder pronunciar: bien, buen siervo y fiel. Y eso es lo justo. Y eso es lo justo. Pero sabéis, cuando yo meditaba en esta parábola pensaba, no siempre ha sido así. Hubo uno que vivió su vida terrenal como nosotros jamás podremos vivir. Perfecto en todo, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus decisiones, en sus actos. Perfecto en todo. Al Señor puso talentos en sus manos y Él los multiplicó no por 1, ni por 2, ni por 5, por 10,000. Perfecto como no ha habido otro sobre la faz de la tierra. Y ese, siendo tan perfecto, se presentó ante los ojos del Padre y el Padre lo despreció.
el Padre cargó su ira sobre él. Cristo Jesús. Cristo Jesús, el que era abundantemente rico, el que vivió una vida perfecta y esos talentos que multiplicó, esa riqueza inconmensurable, la dedicó a pagar nuestra deuda. Nuestra deuda. Él sufrió el infierno, Él sufrió el desprecio de Dios, el desprecio del Padre, la separación del Padre, para que Dios nos viera a nosotros a través de Cristo. En ningún momento pensemos que podemos trabajar toda la vida, que podemos servirle todos los días de nuestra existencia y podemos de algún modo pagar nuestra deuda con el banco celestial. Cristo pagó nuestra deuda. Ahora nosotros somos libres, comprados por su sangre, comprados por su sangre, por su gracia, para servirle a Él. Agrademos al Señor como esos siervos fieles. Agrademos al Señor como evidencia de esa nueva vida en nosotros, de esa gratitud, de esa entrega por el Señor Jesucristo en la cruz, sabiendo que tu deuda celestial, gracias a su sangre, está cubierta. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, queremos darte gracias una vez más, porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda, porque Él nos perdonó, Él nos redimió, Señor, y ahora somos hallados siervos dignos de estar en tu presencia. Señor, haznos vivir a la luz de esa gracia. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados, Señor, de nuestro pecado y de la condenación que merecíamos. Y ahora, Señor, a la luz de la gracia y del Evangelio, queremos vivir como hijos obedientes, como siervos útiles. Que nos mueva, Señor, una profunda gratitud hacia ti. Que nos mueva, Señor, la realidad de que hemos sido comprados, que no somos nuestros, que somos tuyos. Que nos mueva, Señor, el tremendo privilegio y la tremenda confianza que tú depositas sobre tu iglesia. Nos has hecho portadores del Evangelio, de las buenas nuevas. Que nos mueva, Señor, todo lo que tú eres para servir siguiendo las pisadas del Señor Jesús. No porque queramos comprar la salvación, sino porque hemos sido salvos. Señor, gracias por la entrega del Señor Jesucristo en nuestro favor. Y ahora gracias porque podemos vivir vidas dedicadas a ti. Que podamos, Señor, fructificar esos frutos de arrepentimiento, de fe, de gratitud, de servicio. Y tú encuentres deleite en nuestras vidas. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.